Cuarta manga que ha comenzado con incidencia, puesto que como vamos a ver de inmediato, ahí tenemos la repetición de esa incidencia. Vemos como precisamente este vehículo, entonces clasificado en cuarto lugar y perteneciendo a Luis María Santías Moreno, se ha cruzado en la entrada a la curva del Puente de Piedra, en la curva del Trillero. Vemos cómo intenta maniobrar y en ese momento vienen el resto de los pilotos que se encuentran con un tremendo embudo que va a ser motivo más que suficiente para volver a repetir la parrilla. Ya han dado los pilotos vuelta de reconocimiento y vuelven a componer la parrilla tal y como estaba prevista para el comienzo de esta cuarta manga clasificatoria, que por tanto va a tener dos comienzos. Ha habido un piloto, Francisco Martín Rodríguez, que parece que ha sido uno de los que peor han salido de este pequeño incidente y por tanto no va a tomar la salida. Por tanto, el sexto puesto, la tercera fila de parrilla, va a haber una baja. Y bueno, lo que hay que comentar y decir es que si el incidente o el hecho o la decisión del director de carrera, Chefo, ¿te parece la más apropiada, la idónea? Hombre, yo creo que no, porque no se ha obstruido totalmente la pista. O sea, para parar la carrera no tienes que o te tiene que estar obstruida la pista o tiene que ser un accidente grave en el cual tengan que actuar los servicios del circuito. Yo personalmente pienso que en esta salida no hubiese sacado bandera roja. Bien, pues no lo ha determinado así el director de carrera y lo que sí está claro es que se va a repetir la salida, repetimos nosotros también, con el mismo orden de parrilla que tenía esta cuarta manga clasificatoria en su inicio. Vemos como ha salido en primera posición intentando tomar, y ya lo ha hecho, la primera plaza Fernando Medina, que salió segundo de la parrilla. Inmediatamente detrás de él está Alfonso Sangrador. Vemos que han llegado muy justos. Tercero nos ha aparecido Manuel García Huete y en cuarto lugar no es otro que el propio Santías Moreno, el hombre que de algún modo quedó cruzado en esa curva del Trillero y ahora vuelve a ser cuarto en la misma posición. Digamos que se respetan las posiciones tal cual estaban en el momento en que se interrumpió la carrera. Yo creo que estamos, o sea, la verdad es que es una repetición exactamente igual, porque tenemos, quitando la cabeza, que han cambiado. Tenemos a los dos primeros, a Medina y a Sangrador. Han vuelto a abrir, yo creo que el hueco ese de 10 o 15 metros con García Huete. Y Santías, que sigue detrás de él. Para mí es una repetición, nunca mejor dicho, exacta. Exacta, yo me imagino que el único que no estaría de acuerdo con esa exactitud sería el propio Alfonso Sangrador, que ahora es segundo. Primero repetimos Fernando Medina Olcina y ya se han reducido ahora sí tremendamente las distancias, que han aumentado con el cuarto clasificado, porque al que no vemos pasar en estos momentos es a Santías. Santías Moreno no aparece, ha debido quedarse con algún otro incidente en el recorrido. Vemos que no pasa Santías Moreno, que fue el hombre, recuerden que precisamente en este plan, en esta curva, en la curva del Trillero, acabó formando un tremendo embudo. Vemos una tremenda lucha entre los tres primeros clasificados, que por este orden son Fernando Medina, Alfonso Sangrador y Manuel García Huete. Y vemos como el cuarto, ya bastante más lejos, es Miguel Ángel Zaragoza Romero, también un piloto madrileño. Y Sangrador, hay que decir que ya había dado la sorpresa estando tan cerca o estando ocupando esa pole en estos entrenamientos, puesto que no hay que olvidar que es el 27º clasificado en este segundo campeonato de España y que es un hombre que no se ha acercado demasiado a los primeros puestos, ¿no, Chefo? Otro trompo, sí. Parece que esta manga va a ser una manga pródiga en dibujos. Hemos visto ahora en el plano anterior como otro de los pilotos se cruzaba y dejaba de algún modo muy maltrecha su carrocería. Ahí vemos la repetición precisamente de ese trombo. Vean ustedes cómo coge y cambia completamente la dirección. Queda con la trasera de su coche en dirección de carrera y queda prácticamente clavado en el War and Ride. Sí, ahí le hemos visto justo en la curva del corcho, y lo que estamos viendo es que ahora están manteniendo a Alfonso Sangrador, que en la anterior salida la verdad iba más cómodo que ahora. Está manteniendo una pelea con Manuel García Huete bastante importante. También Manuel ha corrido aquí muchas más veces que Alfonso, que es su primera vez. Y bueno, le cuesta un poquitín más defenderse, pero le vemos ahí que en las zonas rápidas se consigue escapar un pelín. Hemos visto otro de los detalles, yo diría que importantes e interesantes en un circuito como este. Es un circuito de manos finas, es un circuito de mucho trazado. Hemos visto precisamente, Iván, que llegando, por ejemplo, vemos ahí las diferencias, 1.15 a Sangrador, 1.92 en el mismo segundo Manuel García Huete. Hemos visto que llegando a un punto, los tres vehículos que van ocupando las tres primeras plazas han frenado exactamente, Iván, en el mismo punto. ¿Qué referencias? ¿Tomáis una referencia física en el terreno? En esa farola tengo que frenar siempre aquí. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, hay distinto tipo de pastillas, porque entonces los frenados pueden ser distintos, pero vemos que estos tres están frenando justamente en el mismo sitio. Lo que no quiere decir que van apurando al máximo los tres pilotos. Y los van apurando, y lo que puede pasar es que podemos presenciar con una tercera manga
buscando cosas los unos en el maletero de los otros. Sí, yo creo que aquí la lucha se va a centrar más entre el segundo y el tercer piloto, porque son de distinto equipo. ¿Y tú crees que entonces Sangrador va a hacer labor de equipo a Fernando Medina? ¿O Bueno, es mucho decir? No justamente labor de equipo, yo creo que va a intentar tirar lo máximo, pero veo difícil que se pegue a Medina. Veo más fácil que el tercero coja el segundo. Yo, vamos, lo que pienso es que creo que ha sido la segunda manga cuando ha habido también entre el segundo y el tercero que iban achuchándose bastante y va a salir beneficiado el cuarto. Yo creo que... Uy, aquí tenemos un coche parado en la recta, es el coche de Santíes. Este es el coche que antes nos faltaba, evidentemente vemos que coincide con los colores y la publicidad, porque como habrán observado los telespectadores, vamos a ponerles en antecedentes de un pequeño detalle, y es que yo no sé si ustedes son capaces de ver, excepción de este punto quizás, de la curva del embudo en el que la toma es absolutamente lateral, son capaces de diferenciar el número de los vehículos, el número de cada uno de los coches. Es francamente difícil seguir a estos pilotos, de ahí que en algunos momentos quizás tanto Chepo Avellá como quien les habla hayamos tenido algún error que por supuesto pedimos nos disculpen. Vemos ahí cuál es la clasificación provisional en estos momentos. Primero Fernando Medina con 4:10.29 al paso por meta por supuesto. Segundo Alfonso Sangrador entonces a 0:82 y tercero a 1:10 Manuel García Huete. Vemos que en la parte rápida otra vez van a volver a estrecharse esas distancias, ¿no, Chefo? Sí, yo veo que Alfonso la parte está rápida, o el coche anda un poquitín más, o anda o la toma más rápida que Fernando. Lo que le veo que es que están arriesgando un montón, ¿eh? Manolo García Huete ahí van tocándose precisamente, ahí van tocándose, va tocando la delantera del coche de Sangrador, va tocando con la trasera del coche de Manuel García Huete, que ya ha conseguido alzarse con la segunda posición, como de algún modo nos estaba anticipando el propio Iván Arias, que nos acompaña. Ahora está intentando el exterior, yo creo que iba a ser muy complicado que consiga meterse a Fernando Medina, y evidentemente no lo ha conseguido, porque en esa curva a la barbería o peluquería, si la tomas por fuera, Muy difícil adelantar, yo diría que casi imposible, porque además el que va primero se sube al bordillo y no deja hueco, es imposible yo creo adelantar ahí. Mira, como te había dicho antes, ves el que estaba saliendo beneficiado es Miguel Ángel Zaragoza, y ya se está acercando, y la verdad que Manuel García Huete está tomando unos riesgos como piloto importantes, ¿eh? O sea, no está perdonando ningún sitio, mete donde puede, en exterior, interior, donde sea. Lo que también hemos apreciado, Chefo, es que precisamente en esta, la curva del Hospital, la que da acceso a la recta, vemos como todavía el coche de Luis María Santías continúa ahí y sigue señalizándolo con las banderas amarillas, el hecho de la precaución que han de adoptar los pilotos al volcar en la recta. Lo que estamos viendo es que precisamente en esa curva que comentábamos antes, ahí hay imaginación para todos los gustos, porque aquí cada uno se inventa su trazada en esa curva, ¿no? Sí, la verdad que al ser un circuito que no tienes peraltadas las curvas, pues te puede llegar a permitir tener una conducción, quizás lo que se llama un poco en slide, que vayas derrapando un poco con la parte trasera, y entonces pues depende del tipo de conducción y de piloto, pues tienes más formas de conducir y de trazarla. Hombre, yo pienso que hay un trazado rápido y que tiene que ser ese. Lo que pasa es que cuando llevan una pelea como una lucha que es tan bonita como la que están llevando, pues claro, cualquier hueco es importante. Vemos las diferencias de tiempos. Y la que vemos que se ha reducido ostensiblemente es la que distanciaba al tercer del cuarto clasificado, que apenas es de un segundo 82, no es otro que Miguel Ángel Zaragoza Romero, también madrileño, que parece que, bueno, como decías antes, Chefo, se está beneficiando de esa batalla que están librando Manolo García Huete con Alfonso Sangrador, y está logrando que con el tapón que están formando entre ellos dos, aproximarse pues libre de marca y libre de todo lo que parece que va a ser cuarto hombre en esa fuerte discordia. Vean ustedes precisamente lo que señalábamos, el hecho de que los tres pilotos que conducen la carrera pisan el freno en el mismo momento para empezar la trazada de entrada a ese puente que tiene una curva izquierda, luego sale con la llamada, ya me imagino que recordada por ustedes, llamada de la peluquería, curva derecha, y el comienzo de la subida al corcho. Sí, como se puede observar también es que cuando los pilotos de cabeza pues van rodando así de juntos, es evidente que el trazado, a no ser que quieren adelantarse o quieren ir metiéndole el morro al del otro, los trazados, las frenadas, los cambios suelen ser siempre con una pequeña variación de un metro arriba, metro abajo, porque ya cogen un ritmo y una velocidad en la cual todos saben que eso es lo más rápido que se puede ir. Y por lo que vemos por la salida, Iván, no sé si estarás de acuerdo, veo que están entrando un poco más fuerte de lo que lo hacían antes, los cuatro han entrado un poco más fuerte y han salido un poco más fuerte de la curva del Hospital, ¿no? Sí, está visto que los cuatro van al máximo, están bajando tiempos y van los tres, bajando todos los récords.
Pues parece que eso nos puede dar después de este, que es el cuarto paso por meta, en el que en primera posición lo ha hecho Fernando Medina Olcina. Otra vez ha habido un coche que se acaba de cruzar, vean ustedes ese medio trompo en el que se ha quedado Diego Pérez Lopo, y que también ha podido de algún modo provocar mayores incidencias en una prueba, como yo diría que es quizás de las más espectaculares de las fórmulas de las competiciones de promoción, ¿no? Sí, yo creo que sí. A mí lo que me da la impresión, por la cantidad de trompos que estamos viendo en esta manga, es que puede que la pista tenga ya algo, después de tantas mangas y tantos entrenos, tenga ya algo más de goma que las mangas anteriores, y entonces les está provocando estos derrapajes, estos trompos que están dando. Parte que, como ahí en la curva del Corcho, que ha habido ya un par de accidentes, pues entre el cemento blanco y los neumáticos pueden estar bastante deslizantes, porque esta mañana los pilotos lo decían que deslizaba mucho. Y abundando en ese punto, yo diría que también el hecho de tratarse, nunca hay que olvidarlo, de un circuito urbano, pues también mantiene que las condiciones del firme del piso no sean quizás las propias de un circuito permanente, como puede ser Calafate, Jerez o Jarama, que son las que se disputan este tipo de pruebas, y eso hace que también, yo diría, que los pilotos menos avezados o los hombres del rally tengan aquí más posibilidades que en los ya mencionados circuitos. Hombre, desde luego el tipo de asfalto no es el más idóneo para una prueba de velocidad en circuito. Claro, el asfalto que se está continuamente utilizando con paso de camiones, de autobuses, de coches, de carga muy mucho. Complicado el tema, parece que lo tiene todavía Fernando Medina, puesto que la diferencia con Manuel García Huete, como ustedes acaban de presenciar, está muy por debajo del medio segundo. Como también pueden observar, otra vez van a entrar ya en la que va a ser el quinto paso por meta, por tanto a partir de aquí vamos a ver ya la última vuelta. No ha sido posible evidentemente retirar el coche de Santiago Moreno, que continúa en la recta, por tanto bandera amarilla a la salida de la curva del Hospital para atender a todos los pilotos sobre este respecto, y ya vemos como en primera posición lo ha hecho Medina, a continuación sigue García Huete, tercero es Sangrador, en cuarta posición continúa Miguel Ángel Zaragoza. Pues sí, yo creo que ya se van a mantener las posiciones. Yo no sé si Fernando es que ya le ha conseguido sacar una ventaja a Manolo, o que Manolo ha decidido no atacar más porque, bueno, está la carrera de mañana, ¿no? Creo que Sangrador, que debe tener algún problema de neumáticos y de frenos, porque ese sí que te puedo asegurar que hubiese seguido atacando. Y Miguel Ángel Zaragoza se ha distanciado un poquito. Yo creo que se han conformado ya un poco con las posiciones que están. Sí, tampoco hay que castigar excesivamente las mecánicas, que mañana quedan las dos grandes finales, ahí es donde van a puntuar de verdad. Y aunque parece que Manolo García Huete no nos está escuchando, evidentemente, y no parece hacernos mucho caso, porque parece que se va a jugar su última carta en esta escasa media vuelta que todavía resta. Sí, yo le veo como que va a ser para la última vuelta. Es como si estuviese jugando el campeonato de la Citroën X ya en la última carrera y la última vuelta, ¿eh? Le veo un poquito agresivo. Y contando eso, que mañana, oye, pues son las finales y ahí es donde hay que dar más el do de pecho, pienso yo. Y bueno, ya estamos viendo que ya están iniciando la subida al Corcho para enseguida ya tomar la curva de entrada al Hospital y llegar a la meta. En esta parte de aquí yo lo veo francamente difícil que Manolo García Huete se pueda hacer con Fernando Medina, que está realizando una carrera extraordinaria. Pues con el triunfo, si se confirma, de Fernando Medina Olcina, como ven, lleva la primera posición, seguido por el propio Manuel García Huete, se van a confirmar los 4 ganadores de otras tantas mangas clasificatorias de esta Copa AX. Recordar que en la primera manga obtuvo el triunfo Florencio Ayuso, que también ha sido vencedor nuestro compañero en la posición de comentaristas en esta ocasión, Iván Arias, que logró también idénticamente el triunfo Francisco Rastrollo, y que en estos mismos instantes va a hacer lo propio Fernando Medina Olcina, delante de Manolo García Huete. En tercera posición Alfonso Sangrador, que de este modo completan el hipotético podio de la cuarta manga clasificatoria, puesto que hemos de recordarles que son 12 los pilotos de cada una de estas mangas, más el mejor tiempo, 13º mejor tiempo, para completar los 25 pilotos que saldrán en las dos finales que mañana se disputarán, correspondientes a esta misma categoría, este segundo campeonato Citroën AX. Ahí tenemos la clasificación provisional de esta cuarta y última manga. En primer lugar, Fernando Medina con 12 minutos 22 segundos 81 centésimas. En segunda posición, Manuel García a 1 segundo 26 centésimas. En tercer lugar, Alfonso Sangrador, 2 segundos 30.
Miguel Zaragoza ha sido cuarto con 6 segundos 81 centésimas más. En quinta posición ha sido José Antonio Roger con 8.24 y el número 38 Guillermo Paniagua Hernández en sexta posición a 10 segundos y 54 centésimas. Por nuestra parte, esto ha sido todo desde Alcañiz. Mañana estaremos de